Lunes 6 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy tenemos como elemento común a los periódicos el fútbol. Ayer fue domingo, por lo tanto hubo partido de fútbol y ese es, como les digo, el elemento que hoy une los periódicos al resto, como todos los lunes, información bastante diversa. El Diario Córdoba escoge para la apertura un tema de vivienda, también lo vemos, y luego veremos cómo hay una contradicción en las informaciones. Habla de vivienda nueva, más de 1.800 familias, dice, estrenarán vivienda en Córdoba este año. Algunas están concluidas y otras concluirán durante este ejercicio. Es una información que se elabora a partir de una entrevista con el director de Obra Nueva de este portal inmobiliario. La foto que firma Francisco Fernández para un nuevo fiasco del Córdoba. Sin gol no hay victoria. 0-0, el Córdoba baja a la cuarta posición tras sumar otro empate. En la imagen, Antonio Casas trata de llevarse el balón ante dos adversarios, bueno, ante uno y medio, el otro está ahí mirando. También hay información sobre que el ocio nocturno se forma para evitar las agresiones sexuales, esto ya en el sumario, y que el Centro de Emergencia Habitacional de Anfane estará en abril. La asociación prevé un aumento de desahucios con la subida de tipos. El diario ABC, la portada es de ámbito nacional. Podemos se abraza al sí es sí y compara al PSOE con el PP. Montero, se refiere a la ministra Irene Montero, ¿saben qué otra ministra? María Jesús. Montero busca mitigar el desgaste por el fiasco de la ley y traspasa la responsabilidad de la reforma a Pedro Sánchez. La foto, Irene Montero se abraza a Yone Belarra, en presencia de Victoria Rosell, en el pacto celebrado ayer en Madrid, dice. La parte inferior del periódico para el fútbol. El Córdoba Club de Fútbol empata en Salamanca 0-0 y ahonda en su crisis de juego y actitud. Parece que más actitud que juego, aunque una cosa va muy ligada a la otra. El diario El Día también habla de vivienda en su portada, en este caso de vivienda usada, o más que usada, sin uso. Una de cada 4 viviendas de Córdoba se encuentra vacía, titula el diario El Día. Los distritos de Centro y Poniente Sur son los que tienen más pisos sin vecinos. El 30% de los edificios residenciales superan los 50 años de antigüedad, medio siglo de antigüedad. Foto en el diario El Día, también para el patinazo de ayer del Córdoba en Salamanca, un atasco sin remedio, titula 0-0, el Córdoba Club de Fútbol no pasa de empate ante Unionistas en otro partido sin hacer gol. Luego hacemos recuento de esta historia. Foto de la parte alta del periódico para Juan Hidalgo, que será el candidato de Hacemos Córdoba en las municipales, esa confluencia de izquierdas, de la que por cierto se ha caído a última hora el partido Más País. Así que fundamentalmente se trata de esa confluencia de Izquierda Unida y Podemos y algunos partidos minoritarios. Bueno, pues parece que será, aunque la confirmación oficial supongo que será hoy. Ya ayer el propio Izquierda Unida envió una nota de prensa en la que aseguraba, la verdad que me era un poco extraña porque fue ahí entre línea y línea, que será Juan Hidalgo el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida y Podemos en esta nueva formación que se llama, o esta nueva coalición que se llama Hacemos Córdoba. Bueno, vamos con el tema de las viviendas. Como les decía, hay dos informaciones que aparentemente o sin aparentemente parecen contradictorias, la del diario Córdoba y la del diario El Día. Más que contradictorias, es extraño que convivan esas dos circunstancias. Dice el diario Córdoba que hay 1.800 viviendas que se van a estrenar este año, al tiempo que señala el diario El Día que hay 30.000 viviendas vacías en la ciudad de Córdoba. Vamos por el principio. El diario Córdoba, con la información que firma, lo diré, si la encuentro, eso no lo digo. Habla de una encuesta, ahora miro que la firma, habla de una encuesta que hace, una entrevista que le hacen a, sí, lo tengo aquí, Pilar Cobos,
Pilar Cobo hace una entrevista al responsable de Obra Nueva, a Juan Manuel Gómez, y de ahí saca estos datos que publica hoy en su tema del día. Se trata, bueno, pues hay dos zonas de Córdoba fundamentalmente que se están expandiendo muchísimo, ya sabes, la zona oeste. Ahí hay las promociones de Nuevo Zoco, la ampliación del Zoco, Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos, fundamentalmente. Eso congrega el 47% de esas 1.800 viviendas que se van a entregar durante 2023. Luego la otra zona de ampliación es la zona este, que hay un 30% de esas viviendas, que es la zona de Virgen Milagrosa, por ese espacio. Y luego las zonas, pequeñas promociones aisladas en el centro de la ciudad fundamentalmente. Dice esta información que durante la etapa de la pandemia se dejaron de vender y de construir bastantes pisos. Veníamos además de la crisis todavía del 2008, de la crisis inmobiliaria, todavía no acaban de remontar las empresas y se paralizó el mercado. Eso ha hecho que durante esos años, 2021 sobre todo, hubiera mucha venta de pisos sobre plano, viviendas que ahora se van a entregar muchas de ellas, pisos que se compraron, se adquirieron, se empezaron a pagar en el año 2020-2021 y que algunos de ellos pues, se van a entregar este año. En concreto, como les digo, 1.821 viviendas, según dice esta información. Bueno, realmente son más. Hay en total en Córdoba 3.153 pisos y casas en venta nuevas, que corresponden a estos que les cuento, que les cuenta el diario Córdoba, de la obra nueva en estas promociones, además de algunas viviendas que han quedado sueltas, promociones que no se vendieron en su día, quizá por ser pisos más raros o por ser pisos destinados a personas con discapacidad o los áticos que algunos se quedan atrancados a la venta y también alguna otra vivienda que, como digo, se quedó ahí un poco en medio, ¿no? En total son 3.100 las viviendas que están en venta, 1.800 son pisos que saldrán, pisos y duples y promociones de viviendas que saldrán durante este 2023. Evidentemente, es una situación normal en una ciudad como Córdoba que crezca en su parque de viviendas, sobre todo teniendo en cuenta, damos el salto a la información que publica el diario El Día, que el 31% de las viviendas tienen más de 50 años. Claro, lo que pasa es que es un poco contradictorio, como señala Cantador en la información del diario del Grupo Llorí, el 20% de las viviendas de Córdoba están vacías y el 31% tienen más de 50 años. Digo que si hay 30.000 viviendas vacías, ¿qué necesidad hay de construir 1.800 viviendas nuevas? Que es un poco la contradicción a la que me refería yo al principio en esta información. Córdoba es una ciudad con un término municipal amplísimo, que admite muchísimas viviendas. Lo que siempre decimos, y no nosotros, sino lo dicen los expertos en urbanismo, es que las ciudades cuanto más anchas son, cuanto más grandes son en cuanto a extensión, más caras son de mantener. Evidentemente, este tipo de promociones de las que hemos hablado, Huerta de Santa Isabel, zona de Noreña, zona del Zoco, Nuevo Zoco, zona de Turruñuelos, este tipo de residenciales tienen muchos servicios, requieren muchos servicios, muchas zonas verdes, muchos equipamientos, hay que alargar el alumbrado público, la recogida de basura, el agua potable, y todo eso, quieran que no, encarece en general el gasto que hay que destinar al mantenimiento de estas viviendas. Cuando, como señala Cantador en el diario El Día, hay muchísimas viviendas vacías. En concreto, en Poniente Sur, en la zona centro, todos los barrios del casco antiguo, fundamentalmente, incluso Ollería, El Carmen, todo eso incluye Campo de la Merced, todo eso incluye la zona centro. Bueno, pues en este distrito hay 5.900 viviendas vacías, 3 veces más vacías de las que se van a construir en toda la ciudad. En la zona de Poniente Sur, que es Ciudad Jardín, fundamentalmente, Medina Zara, Oliva Borracho, La Marquesa, Parque Cruz Conde, Vista Alegre, en esta zona hay 5.800 viviendas vacías, casi mitad por mitad, entre los dos barrios, el centro y la zona de Poniente. En total, en Córdoba hay 152.000 viviendas, según la información que recaba el Día de Córdoba, de las cuales, como digo, hay 30.000 que son viviendas vacías. Pero es que hay 45.000 que tienen más de 50 años. Claro, creo que habría que plantearse muy seriamente hasta qué punto no interesa la pena recuperar viviendas. No digo habitar viviendas viejas, porque si quien quiera estrenar un piso nuevo, que lo haga. Pero hay bloques, según esta información, que están enteros vacíos, que sería muy interesante echarlos abajo y construir un bloque nuevo en una zona
por ejemplo, Ciudad Jardín o en el casco antiguo, que se están despoblando. Creo que es más interesante evitar una ciudad, siempre comentamos, como los casos Gruyère, con muchas zonas vacías, con lo que eso significa, que se pierde la vida, que la vecindario en general tiene esa pérdida, más que seguir expandiendo la ciudad hacia Poniente o hacia el Levante. Me digo, también en el Levante hay promociones y proyectos de obra en torno a Fátima. Creo que es interesante que la ciudad se rellene por dentro antes de seguir ampliando. ¿Por qué los vecinos están escogiendo este tipo de zonas? Están abandonando el centro y barrios como Ciudad Jardín para irse a estos barrios nuevos. Básicamente por las calidades y por los servicios. Decíamos, obras, viviendas muy antiguas, sobre todo en el centro, viviendas muy antiguas, de más de 50 años, que bueno, no tienen las calidades ni las comodidades que tienen las nuevas. Luego los espacios, no lo mismo vivir en una zona como Huerta de Santa Isabel o la zona del Zoco, con amplísimas avenidas, con zonas verdes, con espacios para aparcar y con zonas de recreo, que vivir en lugares que en Córdoba se han quedado con un urbanismo muy antiguo. Hay calles de Ciudad Jardín, que no voy a descubrirlo yo ahora, donde no se ve una brizna verde, cuesta mucho aparcar en este tipo de barrios, en fin, una serie, las aceras son pequeñas, son estrechas. Bueno, pues creo que habría que intentar, creo yo, y es una idea que yo lanzo a la Agenda 2030 que hoy presenta el Ayuntamiento, creo que habría que apostar por cambiar el urbanismo, incluso de las zonas consolidadas, más que seguir expandiendo la ciudad, porque la ciudad tendría un límite. Ya se marcó un límite en el arroyo, creo que es la Hormiguita o el Cantarrana, no sé, el que está al final de Palmeras, para que la zona crezca más por allí. En su día se plantó también en el arroyo Pedroche, en los límites. Bueno, yo creo que cualquier día rebasaremos todos esos límites, y el Patriarca por el norte, porque la ciudad sigue creciendo y está habiendo un cambio de hábitos residenciales que nos invita a salir del centro. Ya ocurrió en otras ciudades hace mucho tiempo. En Madrid, por ejemplo, la zona antigua de Madrid, pues son pisos sobre todo de alquiler que están ocupando los inmigrantes, mientras que las personas que habitualmente residían en esa zona se están alejando hacia otras urbanizaciones de la periferia. Córdoba además tiene un encanto en lo pintoresco de su casco histórico, que vemos cómo se va poco a poco despoblando. Dice en esta información Juan Andrés de Gracia, que es el presidente, como saben, del Consejo del Movimiento Ciudadano, que los vecinos están huyendo del barrio, un poco es la pescadilla o el huevo y la gallina, que es antes que cierren los comercios o que se vayan los vecinos. Es una cosa conlleva a la otra. A menor vecindario, pues menor rentabilidad para un negocio, para una tienda de comestibles, para una taberna antigua, para lo que fuera, que acaba cerrando. Eso deteriora aún más las calidades y las comodidades del barrio, y más vecinos que se van. Entonces, poco a poco se están sustituyendo las residencias por el sector terciario, por los apartamentos turísticos, viviendas turísticas, hoteles, pensiones, y nuestro centro sobre todo está perdiendo pues, la vida que tenía hace 40 o 50 años. Creo que es un asunto que había que tocar muy seriamente. Ya sea en Vincorsa, que es la empresa municipal de la vivienda, como saben, ya se planteó en su plan de vivienda y suelo cambiar su filosofía de trabajo, dejar de promover vivienda nueva y dedicarse a la rehabilitación, pero lo cierto es que luego las cifras no acompañan a la teoría, ¿no? La teoría dice que vamos a cambiar de construir vivienda nueva por vivienda en rehabilitación, pero al final lo que vemos es que se siguen construyendo viviendas nuevas y se siguen abandonando viviendas, sobre todo en el casco antiguo y en Ciudad Jardín, como digo, que es que llega a haber bloques enteros donde no vive nadie. Algunos están a la espera de ser demolidos, efectivamente, pero muchos de ellos se han ido yendo los vecinos y no queda nadie. Creo que es un problema mucho más serio del que parece, sobre todo porque estamos despoblando una zona que es nuestra base para el motor de la economía cordobesa, que es el turismo. Hoy señala el diario ABC, el sumario, que Santiago, se refiere a Santiago de Compostela, Santiago arrebata a Córdoba su habitual liderazgo turístico entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Bueno, esta información hay dos, no digo mentiras, que no lo son, lo firma Baltasar López y no, Baltasar López no miente, pero sí hay dos cosas que hay que concretar. Primero, ¿por qué Córdoba tiene un habitual liderazgo turístico? Una ciudad mucho más grande que el resto de ciudades patrimonio de la humanidad, con lo cual la comparación es extraña. Y además, las ciudades donde el turismo es de playa salen de esta estadística. Ahí no cuentan, por ejemplo, Ibiza o La Laguna o Tarragona, donde probablemente superarían los visitantes a Santiago y a Córdoba también. Y la segunda circunstancia que también falsea un poco la información es que este año, donde Santiago ha superado a Córdoba, es año Xacobeo.
con lo cual no es un año normal para Santiago. De hecho, los últimos Xacobeos, el del año 2010, 2004 y 1999, esos 3 años, Santiago está por encima también de Córdoba en pernoctaciones, porque el Xacobeo es una cita que, como todo el mundo sabe, el año Xacobeo congrega a muchísimos turistas y peregrinos en Compostela, en Santiago de Compostela. Es decir, que la cifra, la información, bueno, puede ser, hay que tomarla en cuenta, por supuesto, pero creo que habría que irse más a la generalidad que a la puntualidad de esta cifra. Córdoba es una ciudad que quiere vivir de su patrimonio, fundamentalmente. Córdoba, no, hace muchos años que no hay una gran cita. Desde el año 2001, recuerda Baltasar López en esta información, cuando la exposición del Esplendor de los Omeyas, que atrajo público incluso de extranjero a asistir a esta exposición. Desde esa época para acá no ha habido un gran evento que haya congregado a turistas. Está teniendo, pues eso, su habitual trasiego por los barrios de la Judería, por los patios, por el Mayo cordobés, y poco a poco, pues recuperando fuera de la estacionalidad, pues enclaves como Medina Zahara o el Alcázar, además, por supuesto, de la mezquita, que es el gran atractivo. Perdón, pero digo que no hay un elemento que nos diferencie de año para año, mientras que el Xacobeo sí que lo hace, ¿no? Córdoba necesita algún tipo de impulso. No sé, se pensó que quizá esta exposición que se ha inaugurado a final de año en el C3A, el del Mediterráneo cristiano, iba a ser un revulsivo como el de los Omeyas. Hoy por hoy no lo está haciendo, no sé qué ocurrirá mientras va transcurriendo el año, pero ahora mismo ustedes pasen por ahí por el C3A y no hay ni mucho menos la expectación que despertó aquella Córdoba omeya con respecto a esta Córdoba de los principios del cristianismo. No sé la razón, no sé si no se ha publicitado bien o que no tiene la envergadura que tuvo aquella. Pero lo cierto es que no está siendo por ahora ese revulsivo. Córdoba necesita recuperar, si como siempre digo, insistimos en vivir solo del turismo. Hoy el Ayuntamiento aprobó el jueves o el viernes, aprobó el anteproyecto o el proyecto de Agenda 2030, que es una especie de plan estratégico para los próximos años. Hoy hay unas jornadas, por cierto, que luego tendrán información en nuestro espacio, en nuestras noticias, sobre estas jornadas, que quiere ser muy participativa esta agenda y que marque el camino hacia donde tiene que ir Córdoba los próximos años. Todo apunta a que, además de la logística que siempre está ahí y de la reindustrialización, que siempre se nombra, nunca está ahí, la gran apuesta de Córdoba de la economía es el turismo. Las comunicaciones, que no deja de ser turismo, e incluso la agricultura, que no es turismo, pero sí que tiene también la misma vinculación estacional o la misma dependencia estacional que el turismo. Con lo cual, insisto en que habría que seguir apostando, si queremos vivir del turismo, por un turismo de calidad, un turismo que pierda la estacionalidad, que venga tanto en enero como en agosto, un poquito menos en agosto, hace más calor, pero no tener esos vaivenes, esos altibajos que tiene el turismo en Córdoba. Hoy señala también ABC, también Baltasar López, la estadística total de viajeros del año pasado en Córdoba, que ya se ha cerrado, en que incluye hoteles, hostales y pensiones, apartamentos y alojamientos de turismo rural. Fueron 1.130.000 a personas que pernoctaron en Córdoba, algunos pernoctarían 2 noches, con lo cual esa es la cifra de pernoctaciones. Es una cifra que tiene un retroceso importante con respecto al año 2019, que es el último año prepandemia. Es verdad que aquí un dato que también distorsiona un poco esta comparación, y es que en esta nueva cifra no se incluyen las viviendas turísticas, los pisos turísticos. Sí los apartamentos turísticos, pero no los pisos turísticos, que es otra categoría que durante los últimos años, sobre todo de la pandemia para acá, pues ha tomado mucha fuerza. Son pisos que se ponen en alquiler, fundamentalmente. Digo que si se incluyera eso, pues la cifra sería mucho más pareja a la del 2019. En cualquier caso, está claro que el turismo extranjero se ha caído un 24%, las pernoctaciones de turistas que vienen de fuera, y el turismo nacional, que bueno, solo se queda un 7,6%, quizás se compense, como les digo, con los pisos turísticos. En cualquier caso, Córdoba llevaba una progresión prácticamente geométrica en el crecimiento de los turistas hasta el año de la pandemia, donde se detuvo todo, donde todo se paró, y ahora está costando llegar atrás. Dice, hoy lo he leído, no sé en qué periódico, que estamos a 8% de aquello. No sé dónde lo he leído. He leído muchos periódicos esta mañana. A 8 puntos de recuperar las cifras prepandemia. Bueno, como digo, el turismo ha cambiado en esta época, en este periodo, en estos 3 años tan extraños de pandemia, donde había restricciones, donde nos invitaban a no aglomerarnos, no ir a sitios donde hubiese mucha gente, quedar en nuestro entorno cercano, y ahora hay que corromper esos hábitos, que no es tan sencillo. Bueno, la cosa es que
aún tenemos una dependencia, a mi entender, excesiva del turismo, sin ser capaces de organizar el turismo. Vemos como Santiago simplemente, y no quito ningún tipo de importancia al año Xacobeo, pero solo con esa referencia consigue muchas más pernoctaciones que en Córdoba. En concreto, Córdoba ha tenido 855.000 turistas, 833.000 turistas, Santiago 855.000, o sea que nos sacan 22.000 turistas, una ciudad que en población puede ser no sé si la mitad o la tercera parte que Córdoba, y por lo tanto también en cuanto a su estructura urbana, ¿no? Creo que eso habría que hacérselo ver, y si hay que organizar citas de otra manera, si hay que potenciar citas que atraigan público puntualmente. En su día el Festival de Guitarra lo hizo, ahora parece que no es atractivo suficiente para atraer turismo. Concentramos toda la oferta de ocio en el mes de mayo, y la otra oferta que nos viene, pues no parece que sea una oferta, que la oferta esta de despedida de solteros y de bodas, que no parece que sea la más interesante. Creo que habrá que seguir apostando por otro tipo de turismo y desestacionalizarlo, y organizar visitas también ahora en febrero, que hace buen tiempo, aunque parezca frío. El que venga de otro sitio seguro que le da hasta calorcito. Creo que es interesante trabajar en ese sentido si queremos seguir solamente por ese camino. Bueno, hablando de patrimonio, hoy trae el diario Cordópolis una reflexión muy interesante sobre si fueron los terremotos la causa del abandono y destrucción de Medina Azahara. Información que hicimos Juan Velasco. Ya hace unos días que voy dando vuelta a esta información por unos periódicos, pero históricamente, ahí tiene la información, los mayores siempre hablaban de que lo que había allí era la Córdoba antigua que se destruyó con un terremoto. Nunca le hizo mucho caso a aquello, parece más leyenda de la ciudad, pero parece que había algo de memoria colectiva y de que efectivamente hubo un terremoto que, si bien no está claro que destruyera Medina Azahara, sí que ayudara a su abandono. Abderramán III se murió, la corte se desplazó, pero la ciudad no se fue. Medina Azahara, es verdad que a lo mejor les falta más pedagogía en este sentido. Medina Azahara era una ciudad, era un pueblo, no era una ciudad, quiero decir, no era solamente la corte, como a veces nos da la sensación, no era el palacio del califa, era una ciudad que el califa inauguró, y vivía él con su corte, con sus servidores, con sus trabajadores, y al margen de él había una ciudad, no era el tamaño de Córdoba, lógicamente, pero había toda una ciudad. Cuando Abderramán III muere, el poder se traslada a Medina Alzaira, pero la ciudad se queda allí. Medina Azahara, los habitantes tardan años en irse. ¿Cómo se produce ese proceso de abandono? Bueno, pues hay referencias históricas. Hasta el siglo XII hubo incluso una gran entrada monumental que tenía la ciudad, tenía incluso una figura en el dintel, es decir, que hay referencias de cómo la ciudad no se abandonó de un día para otro, y cómo tampoco la llegada de los nuevos pueblos bereberes, los almohades, los almogávares, los almorávides, como siempre se ha dicho que llegaron, asolaron y expoliaron la ciudad. Bueno, pues parece que hubo un factor exógeno, externo, en este caso varios terremotos, un ciclo, una sucesión de terremotos a lo largo de 100 años, que hicieron echar abajo muchos de los edificios, y ahora ha habido un grupo de geólogos que ha hecho este trabajo y ha detectado, son del Instituto Geológico y Minero, son 9 investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca y también de la Junta, la Universidad Autónoma de Madrid, la de Alcalá, en fin, una serie de autores, entre ellos el que fuera director de Medina Azahara, Alberto Montejo, que añaden esta circunstancia, la de las causas geológicas, tectónicas en este caso, los terremotos, los que coadyuvaron a que Medina Azahara quedase abandonada y luego el posterior deterioro. Si recuerdan, ya hace unos días que hablamos de este asunto, aunque hoy viene la información de ABC con algo más de profusión. Me quedo en Cordópolis, ya el tramo final, para hablar del tiempo. Dice Carlos Puentes en Cordópolis, colectivo Meteofreak, recuerden, por cierto, colectivo Meteofreak que tiene su página en Twitter, su perfil en Twitter, en Facebook, donde actualizan a diario todas las informaciones de unos meteorólogos muy cordobeses. Bueno, pues dice Carlos Puentes que la lluvia regresa a Córdoba y deja atrás las temperaturas bajo cero. Bueno, también hay que especificar un poquito. Va a ser más frío quizás martes, miércoles y jueves que estos días, pero no en las mínimas, con lo cual es un alivio. Van a bajar las máximas, volveremos a temperaturas de 17, 18 grados, estos días coincidiendo con la llegada de una masa de lluvia, de un frente de lluvia que tampoco piensen que va a ser el diluvio. No se espera que haya más de 5 o 10 litros entre ese día y medio, martes tarde, miércoles y en madrugada del jueves. Caerán unos 10 litros, pero servirá
para que las temperaturas máximas bajen y las mínimas se queden en esos 2-4 grados que ya empiezan a apuntar el final del invierno y la primavera que llegará de aquí a un mes. Es decir, que es un poquito más de lo mismo con esa lluvia ansiada, dice un periódico, que dejará poquita cosa. Sobre todo lloverá cuanto más al sur de la provincia más, pero se espera también que en la capital haya esta lluvia. Por cierto, este verano batimos récord de días seguidos con más de 40 grados. Este invierno hemos batido otro récord, el de 14 días consecutivos por debajo de cero, con las mínimas por debajo de cero, algo que no ocurría desde que hay registro. Así que andamos de extremo a extremo, del frío, del calor en verano y ahora el frío. No nos quejamos de vicios, es que está haciendo este año mucho frío, aunque por mucho que no lo digan, parece que que deja de hacer frío, pero está haciendo frío. Bueno, voy al deporte. Antes me he dejado la imagen de Juan Hidalgo en el diario El Día, lo tomo. Titula que Juan Hidalgo será candidato de Hacemos Córdoba a la alcaldía. Como le decía, Hacemos Córdoba es el fruto de una confluencia de izquierdas, partidos a la izquierda del PSOE, que iniciaron hace ya unos meses. Por una parte hizo Podemos sus primarias, por otra parte las hizo Izquierda Unida, también un proceso selectivo, y luego otros partidos fueron también añadiendo sus candidatos. Al final, parece que será Juan Hidalgo, que fuera en su día concejal, el que encabezará la lista de esta confluencia, donde están, a ver si encuentro el partido, porque como les digo se ha caído más país de esta confluencia y aún así son 5 fuerzas: Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo. Más país no va a estar en esa confluencia. Bueno, pues Juan Hidalgo parece que será el candidato, con lo cual solamente nos queda por conocer el candidato de los partidos grandes, me refiero, de Ciudadanos, que sigue bastante atrancadilla la cosa ahí, a ver si nombra a su candidato. Del PB va a ser Bellido, José María Bellido, el PSOE va a ser Antonio Hurtado, de la confluencia de izquierda será Juan Hidalgo y de Vox será Yolanda Almagro. También conocemos, por ejemplo, el candidato de PACMA, que será Javier Luna. Nos falta de los partidos con representación, pero no haberme dejado ninguno, nos falta Ciudadanos, que está la cosa todavía decidiendo quién ponen de número 1. Es verdad que ninguna encuesta le da representación municipal, pero bueno, supongo que el partido querrá presentarse a intentar meter el 5% de representación. Se queda en 3,5 la última encuesta, le hace falta 1,5 para conseguir tener al menos un concejal y mantener su presencia en el ayuntamiento. Y ya para acabar, en los últimos 2 minutos para el fútbol. Luego tendrán, como cada día, información muy exhaustiva, tanto en el programa de Fernando López, en todo CCF, como en el de Nacho Serrano, en el de Zona de Deporte. Hoy no hay carnaval, con lo cual sí que habrá programación habitual a las 8:30 informativa, a continuación el deporte con Nacho Serrano. Bueno, le decía, el Córdoba ayer se quedó de nuevo sin marcar. Lleva el Córdoba 4 jornadas sin meter un gol. Los partidos, los 2 últimos son 2 empates y 2 derrotas, y no ha marcado un solo gol en estos 4 partidos. No es que se olvide de ganar, es que se olvide de meter gol. Y es el mismo equipo que al principio, básicamente, que al principio de liga, pues era una pisonadora y contaba por goleadas sus partidos. En algún periódico por ahí leíamos que falta, la portada de ABC, que hay un problema de actitud. Bueno, es cierto que hay un problema en el vestuario, ha habido quizá una mala gestión del banquillo y eso ha hecho que haya jugadores muy desmotivados, que tienen muchas ganas de irse. Y en general quizá han perdido una confianza, no sé si en el técnico, no sé si en el deportivo, en el club, lo que fuera, pero la actitud ha cambiado muchísimo de principio de liga a este momento. El Córdoba esta semana ha empatado con el Unionista de Salamanca, un equipo de la zona media-baja de la tabla, un equipo que hay que derrotar tranquilamente en cualquier momento, pero es que además no ya porque la pelotita entre o no entre, sino porque la actitud y el juego no fueron en un momento garantía de triunfo. Lo peor, que la semana, peor, hemos perdido otro puesto más en la tabla, ya estamos cuartos, muy cerquita el Celta, que sí que está funcionando, está ganando y ya está a un paso de adelantarnos también si el Córdoba falla, y lamentablemente muy cerca del 6º puesto, que nos dejaría fuera del ascenso, de los puestos de ascenso. O sea que la situación se complica si la reacción no llega pronto. La semana que viene, ¿momento para la reacción? Pues sí, yo creo que sí. Viene a vernos, a visitar al Arcángel el Madrid B, el Castilla, que es un rival muy peligroso. El Madrid no pierde un partido desde la jornada 6ª, desde el 2 de octubre. Ha empatado 8 y ha ganado 8, pero no ha perdido ningún partido desde aquel día que le metió 4 goles el Alcorcón en octubre. El Córdoba no gana desde el 8 de enero,
Lleva sin ganar en todo el año. El último partido que ganó lo hizo al Pontevedra, creo que fue, un equipo que está en zona de descenso, y lo hizo el año pasado. En el Arcángel, Coro ha perdido 3 partidos consecutivos, el del Celta, semana pasada, pero 0-2, el del Balompédica Linense 0-1 y el del Mérida 1-2. Por cierto, el del Mérida fue el último gol que ha marcado el Córdoba, creo. No, después le metió alguno a San Fernando. Es decir, que son trayectorias pues contrarias. El Córdoba va en caída libre, el Madrid-Castilla va hacia arriba y se cruzan este sábado en el Arcángel. Bueno, es un reto muy complicado, pero puede marcar el punto de inflexión que está buscando el cordobesismo. Desde luego, si este partido se pierde, probablemente el Celta gane y el Córdoba pierda otro puesto más en la clasificación, se le escapen los primeros, que son el Alcorcón y el Depor, que esta semana han empatado, por cierto, entre ellos, bueno, no se hicieron daño, y el Madrid también se escaparía, lógicamente, con 3 puntos más que el Córdoba. Así que situación delicada. Hay quien dice que este sábado se juega Germán Crespo su banquillo, su puesto en el banquillo. Bueno, vamos a esperar que vayan pasando cosas. Como digo, mucha más información, tanto Fernando López, todo CCF, como Nacho Serrano en Zona Deporte. Hoy no hay carnaval, así que recuperamos, como les decía, el horario normal en el informativo. Mañana nosotros con lo nuestro. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.